pistacho es el fruto del árbol también llamado alfósigo, pistachero o pistacho. Es una especie nativa de Asia Central y Asia Menor y fue introducida en Europa a comienzos de la era cristiana. El consumo del pistacho se remonta a más de 10.000 años de antigüedad. En Irán, principal país productor, es conocido como pistacho sonriente por la forma de su cáscara. Si bien estos árboles comienzan a dar frutos a los 5 años, la plena producción se da a partir de los 10 años de antigüedad y tiene una vida productiva de hasta 150 años. Suele crecer bien en suelos pobres y requiere poco agua. Dada la adaptabilidad del cultivo a las condiciones climatológicas de nuestra zona, muchos agricultores han optado por plantar este tipo de árbol, con lo que se ha constituido como cultivo alternativo de éxito. En torno a él se han desarrollado a la vez empresas de tratamiento y comercializadoras del producto, como es el caso de Ecopistacho en Alcázar, que trabaja gran parte de la producción de la zona y que une a la producción las ventajas de obtener un cultivo ecológico. Nos hemos acercado a Ecopistacho para ver sus instalaciones y el tratamiento que tiene el fruto hasta su consumo. Bueno, estamos en la planta de procesado del pistacho. Estamos situados en el polígono Emilio Castro y en el centro de empresas. Esta planta está preparada para procesar el pistacho desde el inicio hasta el final del proceso, ya listo para el consumidor. Para iniciar el proceso del pistacho, al principio lo que se hace es quitarle la piel del propio pistacho. El pistacho tiene una piel igual que la almendra. Una vez que llega aquí a la planta, llega ya con la piel quitada. Este es el secadero. El secadero es necesario porque el pistacho tiene un 45% de humedad y una vez llega aquí a la planta, lo primero que hay que hacer es quitarle toda esa humedad. Este secadero está compuesto por unas resistencias eléctricas que lo que hace es impulsar aire caliente por ese cilindro, ahí estarían dentro los pistachos y al pasar el aire caliente por la parte inferior del cilindro va arrastrando la humedad y la va sacando para la parte superior. Al mismo tiempo tiene un sinfín el cilindro que está moviendo el pistacho para que se seque uniformemente. El pistacho, como digo, llega con 45% de humedad, pero hay que dejarlo en una humedad tal que se pueda conservar. Si no tuviésemos el cuidado de dejarlo en un porcentaje de humedad alto, ese pistacho se pudre, se estropea, como cualquier fruta. Entonces, esto tenemos que dejarlo entre un 5 y un 6% de humedad, 5 o 7% más o menos. Nosotros controlamos la humedad que va quedando por medio de un instrumento que veremos después y aquí por medio de unos sensores vamos haciendo que el pistacho se vaya secando a un movimiento muy lento y al mismo tiempo a una temperatura también muy lenta para que la calidad del pistacho no decaiga. Es por eso por lo que nuestros pistachos tienen una calidad y un sabor y un aroma excelente, porque los secamos con muchísimas horas y con una temperatura muy baja. Una vez tenemos seco el pistacho, lo que debemos hacer es separar el pistacho cerrado del abierto, porque en el árbol el pistacho los tiene abiertos y cerrados, incluso vanos. Esta máquina nos va a facilitar la tarea de separar el pistacho abierto del cerrado. Por aquí metemos el pistacho, esto es un cilindro que está dando vueltas, está girando a unas velocidades muy lentas, pero que en su interior hay unas pequeñas agujas muy finas, del orden de 250.000 agujas, y estas agujas van cogiendo en su giro, van cogiendo al pistacho que tiene ranura, lo va subiendo hacia arriba y cuando llega a la parte superior, por gravedad, el pistacho cae a una tolva que va longitudinalmente al cilindro. El pistacho que no es recogido porque está cerrado y no tiene ranura, pues va dando vueltas pero no lo llega a coger nunca. Si nos fijamos, el cilindro tiene una inclinación hacia allá que lo que hace es que el pistacho cerrado va circulando lentamente pero cayendo poco a poco hacia el otro extremo donde se va a recoger ya el pistacho cerrado. Ahora vamos a la boca posterior donde vamos a ver cómo se finaliza la separación del pistacho. Bien, esta es la parte posterior de la máquina separadora. Como decía, aquí llega el pistacho que no ha sido recogido por las agujas, es decir, el cerrado, cae a esta bandeja y de esta bandeja son recogidos ya en este bidón.
mientras que el pistacho abierto, como sabíamos, viene por la cinta transportadora que en la parte superior que ha ido arrastrando los pistachos, caen por acá, de aquí llega hasta esta cinta transportadora, caen en este hueco y de esta cinta transportadora la pasamos a otro sitio. Esta máquina es parte fundamental de todo el proceso porque separamos los pistachos abiertos y cerrados, que esto es algo que habremos podido observar algunas veces que nos llegan algún pistacho cerrado dentro de las bolsas. Bien, esta es la máquina que nos va a permitir que quede esa calidad del pistacho en cuanto a no encontrarnos pistachos cerrados. Esta máquina es una máquina que, como se ve, es aparentemente bastante rudimentaria, pero es muy eficaz, porque los fallos que tiene por pistachos cerrados son mínimos, son muy pocos. Esta es una tolva de distribución. Esta tolva, como podemos observar, tiene ruedas, lo cual podemos desplazarlas, y esto es debido a lo pequeño que es esta nave. Decidimos que no podíamos tener tolvas fijas para cada máquina, ideamos la posibilidad de tener una tolva que sirviese. Esta tolva puede servir para alimentar no solamente esta máquina, sino cualquiera de todas. Como vemos, ahí en la parte superior es donde está la tolva y distribuye por un tubo que baja hasta aquí y un vibrador, va distribuyendo paulatinamente el pistacho a cualquiera de las máquinas. Esta es una tolva comodín, podríamos llamarle comodín porque la podemos aprovechar para las diferentes máquinas. Esta es una aventadora. ¿Para qué utilizamos la aventadora? Bien, el pistacho, como he dicho al principio, nos llega desde las parcelas de producción, nos llegan pistachos abiertos, cerrados y vanos que no tienen grano en su interior. Bien, pues con esta máquina lo que hacemos es separar los vanos de los que están llenos. Por la parte posterior tiene un habitáculo donde se echa el pistacho y esto está compuesto por un motor que está en la parte inferior de la máquina que inyecta aire hacia arriba. Cuando cae el pistacho por aquí, como cae todo junto, aquellos pistachos que están vanos pesan menos, el aire es capaz de subirlos para arriba y llevárnoslos hasta la parte superior. En la parte superior hay unos espacios donde el pistacho vano cae y viene a caer por aquí, por este hueco. Aquí recogemos los pistachos vanos, mientras que el pistacho que está lleno, como pesa más, el aire no es capaz de impulsarlo hacia arriba, no es capaz de llevarlo hacia arriba y nos cae por aquí. Y por aquí nos va cayendo el pistacho que está lleno. Bien, ¿qué hacemos con los pistachos que están cerrados, que los hemos sacado de la aventadora? Pues con los pistachos que están cerrados, lo que hacemos es meterlo a esta máquina. Esta máquina es una rompedora. Lo que nos hace ese pistacho que estaba cerrado, nos lo rompe, nos lo parte y cae en conjunto en un depósito que ponemos aquí abajo, cae grano y cáscara, pero la cáscara ya destrozada, y cae el grano más o menos entero. ¿Cómo separamos ese grano de la cáscara? Pues otra vez por la aventadora. Otra vez llevamos a la aventadora, en este caso ya el grano y la cáscara todos juntos, y en este caso lo que hace es separarnos por una parte el grano que pesa más que los trozos de cáscara, y los trozos de cáscara nos los echa por la parte que hemos indicado antes para el pistacho vacío, y el grano nos lo deja por la parte inferior. O sea que la máquina aventadora podría tener dos funciones. La rompedora, hay que tener en cuenta una cosa, y es que los pistachos, como todos hemos visto, tienen distinto calibre, es decir, tienen distinto tamaño. Ese tamaño hace que esta rompedora tengamos que ajustarla por medio de una calibradora que veremos posterior. Porque si metiésemos todos los pistachos sin ajustar la rompedora, unos pistachos quedarían rotos y otros no, dependiendo de cómo estuviese calibrado. Entonces esto hay que calibrar ante los pistachos para ajustarlos y que nos queden los granos lo más enteros posibles. Esta es la calibradora, es la que anteriormente hemos dicho que calibraba el pistacho según tamaño. La calibradora, como hemos visto, la cinta puede dejarlo caer el pistacho a esa tolva que tenemos en la parte superior. Los pistachos tienen dos espacios por donde va cayendo. En el interior hay unos cilindros, estos cilindros, donde el cilindro
pasa el pistacho por el cilindro, pero el cilindro está ajustado de tal manera que en la parte superior es más estrecho, perdón, más ancho, y la parte superior, en la parte inferior más estrecho, de tal manera que el pistacho, cuando va deslizándose por los cilindros, van cayendo cada uno en la posición, dependiendo del tamaño, en la posición que le marca la distancia que tiene el cilindro. Como podemos ver ahí en estos capachos van cayendo cada uno de los calibres. Aquí tenemos marcados los distintos calibres: 28-30, 26-28, 23-25, 20-22 y por último aquel de allí, que es el pistacho más grueso, que es el de más calibre, es el de más calidad. De todo el proceso, esta es seguramente la pieza fundamental. A pesar de ser muy pequeña, es la fundamental porque nos determina el porcentaje de humedad que tenemos el pistacho. Como he dicho al principio, el pistacho tiene que tener un porcentaje de humedad entre un 5 o un 7%, porque si no se estropearía. Con esto lo que hacemos es medir la humedad que va teniendo el pistacho conforme vamos trabajando en el secadero, y cuando lo tenemos en ese porcentaje de humedad, entonces nos lo determina la máquina y ya podemos paralizar el proceso de secado. Por eso digo que esta máquina es, a pesar de lo pequeña que es la más fundamental de todo el proceso del pistacho. Esta es una envasadora al vacío. Nosotros aquí podemos envasar los pistachos y envasarlos al vacío. Aquí tenemos una muestra de grano envasado al vacío, que esto lo que hace es conservar todavía mucho mejor el pistacho, porque no esta falta de oxígeno hace que el pistacho pues no se oxide y por lo tanto pueda mantenerse durante largos periodos de tiempo. Y con esta nos ayudamos no solamente para envasar granos, sino también podemos envasar pistachos. Al mismo tiempo, con esta máquina lo que podemos hacer, aparte de envasarla al vacío, también podemos envasar con atmósfera protectora. Como vemos ahí, tiene una botella, esa botella tiene un gas que lo que nos hace es inyectarle gas al interior de la bolsa, y en vez de envasarlo al vacío, lo que hacemos es que lo sellamos pero con el gas dentro. Es una atmósfera protectora que hace que se conserve todavía mejor el producto, en este caso el pistacho. No serviría de nada todo lo que hemos hecho si al mismo tiempo luego no tenemos un sitio donde poder conservar el pistacho en las mejores condiciones. Para eso tenemos esta cámara frigorífica, donde aquí guardamos el pistacho y lo guardamos a una temperatura bastante baja, entre 5 a 6 grados, para que el mantenimiento del pistacho sea óptimo. Las posibilidades que tenemos de envasado son diversas. Nosotros hemos estado por las siguientes. Esta es un pistacho que está deshidratado o crudo, para entendernos. Es un pistacho que no ha tenido ningún proceso, una vez que lo hemos secado con el secadero, lo hemos envasado sin más. Es un pistacho crudo que no tiene ningún tipo de tratamientos. Este otro pistacho es un pistacho que está tostado y salado. Como vemos, este pistacho lo hemos envasado al vacío, y es un pistacho que ya tiene un poco de sal, no como este otro que no tenía absolutamente nada de sal. Este es otro igual, de las mismas características que el anterior, pero con un calibre algo más pequeño. Muy significativo para tener en cuenta es que estos pistachos son ecológicos. Para ello, nosotros tenemos aquí, que es lo que tenemos que ver en cualquier producto que sea ecológico, tenemos la marca de ecológico, una marca por la Unión Europea donde identifica a este producto como un producto ecológico. El pistacho grano, una vez que lo hemos roto, aquí tenemos una muestra, aquí tenemos una muestra de pistacho grano, también lo envasamos. Lo envasamos de distintas maneras. Puede ser envasado al vacío, como en este caso,
y como esta otra, y también, como es natural, con el sello de ecológico por la Unión Europea. De las diversas muestras que tenemos, esta es un envasado pequeño en cuanto a gramaje, porque el pistacho en este caso va enfocado para el consumo directo. Estos pistachos, el grano no está tostado ni salado, es natural, y esto está para el consumo directo del ama de casa o de cualquier persona que vaya a utilizar el pistacho en la cocina. Esto es otra posibilidad, es un pistacho también envasado, pero en este caso está envasado con atmósfera protectora, también ecológico, y en este caso es un pistacho deshidratado. En este caso, como podemos ver, la bolsa es totalmente cerrada y esto es para guardar todavía y mantener mejor la calidad del pistacho. Esto es una bolsa de aluminio de 2 capas que nos facilita la conservación del pistacho, puesto que aquí no nos va a entrar luz. Ya sabemos que en muchos casos la forma de guardar el pistacho quizás no sea la más indicada, pues que está expuesto a la luz. De esta manera el pistacho todavía se conserva mucho más y con la atmósfera protectora puede estar hasta 1 año este pistacho envasado. Y aquí tenemos otra muestra, igual, pero en este caso es pistacho tostado salado. Estos son bolsas que son de una calidad superior por las características que he comentado. Bueno, pues Félix Arias y Ecopistachos. Cuéntenos un poco la historia de esta aventura. Bueno, pues la aventura, sí, es una aventura realmente, porque meterse en un jaleo de estos es complicado. Esto nace como una necesidad porque primero comenzamos a cultivar pistachos pensando en sacarle una cierta rentabilidad al campo, ¿no? El pistacho, para remontarnos en la historia, tenemos que remontarnos unos 20 y tantos años atrás. Fue cuando el Chaparrillo, es un órgano dependiente de la Consejería de Agricultura, se le pidió que buscase un cultivo alternativo. De aquella, el problema que había aquí en La Mancha era el agua. Ya empezaban a bajar los pozos, empezaban a bajar de nivel los pozos, y esto ya creaba ciertos problemas a la hora de poder poner algunos cultivos que tuviesen necesidad de agua. Ya sabemos que antes aquí se cultivaba bastante alfalfa, remolacha, maíz, que necesitaban bastante agua. Entonces el Chaparrillo, como digo, buscó un cultivo alternativo que necesitase poca agua. ¿Cuál? El pistacho. Entonces nosotros nos embarcamos en esa aventura. Por indicación del Chaparrillo hubo un grupo de personas distribuidas por algunas partes de la región donde pensamos que era una buena alternativa, y efectivamente es una buena alternativa porque el pistacho no requiere agua. Así fue como comenzó, con una aventura probando a ver qué se podía sacar al pistacho. Luego después, claro, ¿qué sucede? Cuando ya el cultivo va para arriba, pues ves que tienen necesidad de llevarlo a algún sitio, el pistacho, para procesarlo, como pasa con la uva, que se lleva a una bodega, o a la aceituna, que se lleva a una almazara. Y por eso he dicho que era una necesidad, la necesidad de crear esta planta de procesado, porque una vez que teníamos los pistachos, ¿qué hacíamos con ellos? Es cierto que siempre hay empresas que pueden recoger el pistacho y procesártelo, pero nosotros íbamos un poquito más allá. Nosotros teníamos un carácter más emprendedor y consideramos que nosotros teníamos que cultivar el pistacho, que era lo que estábamos haciendo, pero aparte de eso, seguir los distintos procesos. Es decir, si cultivábamos el pistacho, también teníamos que ver la posibilidad de procesar el pistacho. Una vez que nos embarcamos en esa aventura, con esta nave, pues pensamos que no solamente debíamos quedarnos en procesar el pistacho, también sería muy interesante comercializar el pistacho. ¿Y esa es la asignatura pendiente quizá? Y esta es una asignatura pendiente, aunque ya estamos teniendo ventas importantes. Ventas importantes me refiero no en cuanto a la cantidad, sino a la promesa de buscar o de tener ya unos mercados que son interesantes. Nosotros estamos comercializando el pistacho a nivel local o nivel comarcal, como queramos llamarle, pero también lo estamos comercializando a nivel nacional. Y ahora, últimamente, hace ya unos meses, estamos teniendo posibilidad de vender el pistacho fuera de nuestras fronteras.
Es decir, estamos sacando el pistacho fuera de España. Para nosotros eso es, pues lógicamente, es algo que ya nos llena, porque era lo que íbamos buscando. Nosotros buscábamos salir a vender el pistacho fuera de España, ir a Europa, y hemos comenzado por un país, pero continuaremos con el resto de países de la Unión Europea. Ahora estamos con Francia, y en Francia estamos vendiendo pistachos en la zona de París, estamos vendiendo en Lyon, estamos vendiendo en varias zonas del sureste de Francia, y pensamos ir extendiéndonos más. Pero nuestro objetivo sería abarcar más países de la zona europea. También quiero decir que, ojo, no pensemos que estamos exportando grandes cantidades a Francia, pequeñas cantidades. A eso iba, ¿de qué producción estamos hablando, la que se maneja en esta empresa? Y también podemos hablar un poco de la producción que hemos conseguido en nuestra zona, sí, que parecía que era un cultivo residual y está ganando terreno muy rápidamente en estos últimos años. Sí, desde luego, es que las expectativas que tiene el pistacho son muchas, y es por una razón muy sencilla, porque el pistacho tan solo se puede dar aquí en España, algo en Grecia y algo en Italia. Y en España concretamente en la zona de La Mancha, aquí en nuestra tierra. No se puede dar en todos los sitios de España. Entonces por eso nosotros creemos que tiene muchas posibilidades de cara a Europa. En Europa no se puede cultivar el pistacho en ningún sitio. A Europa le entra el pistacho procedente de Oriente Medio. Irán, Turquía, Afganistán, toda esa zona de Asia Menor produce pistachos y de ahí entra. Y algo también de Estados Unidos. Nosotros queremos ir ocupando ese espacio con nuestros pistachos, con los pistachos de aquí de La Mancha. ¿Hablamos de cantidades? Sí, cantidades son todavía pequeñas, porque como sabéis el pistacho tarda mucho en entrar en producción y al mismo tiempo de una forma paulatina va adquiriendo más peso. Pero la producción nuestra del pistacho aquí, nosotros, Ecopistacho, la campaña pasada hemos procesado 10.000 kilos. 10.000 kilos aparentemente no es mucho, pero es bastante. Este próximo año esperamos o quisiéramos duplicar la cantidad, pero eso va a depender de si nos salimos de estas instalaciones. Como veis, estas instalaciones son muy pequeñas y estamos esperando que el ayuntamiento nos ceda una parcela, que la vamos a comprar, no nos ceda, sino que nos determine una parcela en el polígono y nosotros ya poder ahí edificar una nave mayor que esta, algo mayor. Tampoco vamos a comenzar a hacer una nave enorme, sino pequeñita. La parcela es algo mayor, pero vamos a comenzar con una parcela y poco a poco nos iremos ampliando según nuestras necesidades. Con esa parcela entonces podríamos duplicar esa producción. Nosotros, ya que hablamos de cantidades, nuestra sociedad Ecopistacho, los socios formamos unas 70 hectáreas de pistachos. No todas las 70 hectáreas, lógicamente, están en producción, porque cuando lleguen esas 70 hectáreas a producir pistacho, va a haber muchas toneladas de pistacho. Pero ahora estamos produciendo unos poquitos y todavía en pequeñas cantidades. Pero sí, nosotros lo que hacemos en esta planta de procesado es procesar pistachos a otros cultivadores que, no perteneciendo a nuestra sociedad, a nuestra SAT, pues no tienen dónde y lo traen aquí. Algunos los procesamos y se los llevan, y a otros, hay otros cultivadores que les compramos su producción. Es decir, nosotros no nos limitamos exclusivamente a la producción propia de Ecopistacho, sino que también abarcamos algunas producciones de otros productores. Si no llegamos a más es por capacidad, pero esperamos que en la próxima campaña, si somos capaces de tener otra nave, pues duplicar esa capacidad. Como asociación y como empresa, como Ecopistacho, siempre ha tenido mucho cuidado, digamos, de acercarse a la gente, a la sociedad, de presentar el pistacho, ir de la mano la producción también con el conocimiento del producto y del consumo. De hecho, en la Feria de los Sabores nunca ha faltado también la parte de pistacho. ¿Y qué es lo que quiere de esa relación entre el consumidor directo y la empresa? Claro, eso era también otro de los objetivos. Nosotros teníamos que dar a conocer el pistacho, no solamente como cultivo, que también lo hacemos, de hecho hacemos cursos de formación para aquellas personas que quieren iniciarse en el cultivo del pistacho, pero también la otra parte, la parte de enseñar a la gente que tenemos un producto que no es un producto solamente para tomar con la cerveza, sino que también se puede consumir ya en las cocinas, en heladerías, y tiene muchas posibilidades. Entonces, por eso nosotros, desde hace ya algún tiempo, concretamente hace 5 años, comenzamos con las jornadas técnicas del pistacho. En el marco de la Feria de los Sabores nosotros entendimos que era un buen momento para hacer esas jornadas técnicas del pistacho.
¿Qué hacemos en esas jornadas técnicas del pistacho? Pues lo que hacemos es dar a conocer las múltiples posibilidades que tiene el pistacho y sobre todo lo más importante es enseñar a las personas las características nutricionales que tiene el pistacho. Las características nutricionales que tiene el pistacho son inmensas y a cuál mejor. Yo siempre digo que es un alimento saludable, no solamente es para nutrirnos, sino que además es un alimento que nos previene, nos cura. Creo que tiene una cantidad de posibilidades enorme y por eso nosotros siempre nos hemos centrado en la Feria de los Sabores, en hacer las jornadas técnicas, concretamente este año, que hemos estado en las jornadas técnicas una vez más, esta era ya la cuarta jornada, podría haber sido la quinta, pero el año pasado, como sabéis, no se celebró, pues hemos traído incluso a una nutricionista que nos ha explicado muchas cosas sobre el pistacho y además otra cosa muy importante que hizo esta nutricionista es que trajo cantidad de productos elaborados con pistachos para degustación del público, lo cual resultó aquello tremendo porque vimos las enormes posibilidades que se puede hacer con el pistacho, desde leche con pistacho a productos de todo tipo, es inmenso, con lo cual ahí nosotros estamos siempre enfrascados en demostrar a la gente las posibilidades que tiene el pistacho. Además de eso, no solamente hacemos las jornadas técnicas del pistacho, sino que siempre en septiembre, en el momento de la recogida del pistacho, hacemos lo que ya se ha denominado en llamar la fiesta del pistacho. La fiesta del pistacho consiste en traer pistachos recién cogidos del árbol, es decir, sin pasar por todo este proceso que hemos visto antes, traerlos verdes y con todo su frescor para que la gente los pruebe. Y aprovechamos también para hacer unas demostraciones gastronómicas que ahí interviene y además no me cansaré nunca de agradecer a los cocineros del gremio de hostelería de Alcázar de San Juan porque siempre participan y lo cual esto pues le da también un impulso muy importante al pistacho. Como digo, hacemos unas demostraciones gastronómicas donde participan el gremio de Alcázar de los cocineros y luego también participan las amas de casa. Son concursos. El primer año fue muy simpático porque hicimos que el jurado del gremio de hostelería fuese las amas de casa y al contrario fue el gremio de hostelería la que hizo de jurado de las amas de casa, lo cual estuvo muy simpático y además vemos ahí unos platos muy elaborados y digo también muy elaborados por parte de las señoras porque se atreven con pistachos que son la envidia. Los cocineros dicen, pues es que están haciendo cosas maravillosas, que son casi, bueno, pues las mujeres son profesionales, son totalmente profesionales, aunque no estén cara al público, pero son profesionales. Y entonces, pues creo que sí, nosotros tenemos mucho interés por divulgar el pistacho en toda su amplitud. Por ir cerrando un poco, ¿sigue siendo buen momento para plantar? ¿En qué momento estamos de la producción? ¿Se ha llegado, crees, al máximo de lo que da de sí? No. El pistacho tendríamos que tener muchísimas hectáreas. Somos deficitarios en pistachos, no a nivel europeo, pero a nivel nacional, a nivel europeo mucho más. Se estima que habrá unas 5.000 hectáreas plantadas de pistachos en toda Castilla-La Mancha, pero es insuficiente. Las 5.000 hectáreas no están en producción, es una producción mínima la que hay. Como he dicho antes, el pistacho hasta que alcanza su techo de producción tiene que pasar casi 50 años. Pues aquí lo vamos a dejar, Félix. Muchísimas gracias y que vaya estupendamente. Muchísimas gracias a vosotros.